Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La Iglesia Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Salmo 119, versículos 9 al 18. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito seas tú, oh Señor. Enséñame tus leyes. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que sobre toda riqueza. En tus ordenanzas meditaré, consideraré todos tus caminos. Me deleitaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. Amado Señor, te bendigo y te doy gracias por tu palabra. Tu hermosa palabra que nos dejaste como guía en medio de un camino tan oscuro como el que vivimos cada día. Y en medio de la oscuridad ella es la luz que ilumina nuestro sendero. Es la lámpara que nos guía. Por eso, en medio de esta lectura que hace una oda a tu palabra, nosotros con reverencia, con profundo respeto y con actitud de adoración y en la unción del Santo Espíritu de Dios, estamos delante de ti, yo para compartirla, mis hermanos para escuchar. Permítenos ser obedientes a tu palabra y que lo que está expresado en estos versículos llene nuestro corazón, llene nuestra vida y vivamos en función de ello en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a empezar con algunas cosas que nos ayudan a estar en el contexto. Hace unos años, yo creo que durante la segunda mitad del siglo XX hubo muchas personas que trabajaron sobre el concepto de coaching y de asesorar a los demás cómo ser un buen líder. Entre esas personas estuvo un autor norteamericano llamado Stephen Covey. Tal vez ustedes lo leyeron. De pronto para los que somos un poquito más de edad es más sonoro este nombre. Y él escribió un libro que fue un bestseller en su tiempo, por allá en los años 80 o comienzos de los 90, creo que fue, llamado Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Y ese es un libro que tiene un título muy, muy atractivo, ¿cierto? Entonces, ¿quién de nosotros no quiere ser altamente efectivo? ¿Sí? Porque generalmente estamos en un mundo el que no es efectivo, lo sacan del trabajo o pues lo termina siendo de alguna manera u otra especial y todos queremos ser muy efectivos, pero resulta que este era un autor que tenía un gran temor de Dios y toda su obra fue enmarcada dentro de su creencia, dentro de su temor de Dios. Y decía lo siguiente, él ponía un símil entre lo que es un viaje en un avión. Decía que en el viaje en un avión había siempre que tener 3 elementos. Primero, y todos cuando nos montamos en un avión vamos hacia un destino, ¿cierto? Vamos hacia un lugar. Y siendo que vamos hacia un lugar, entonces debe haber alguna manera en que nosotros lleguemos a él. Y si nos montamos en un avión, ese avión va hacia ese lugar dirigido según las ayudas de navegación que se establecen en el camino. Hay algunas de las ayudas que son visuales, pero la gran mayoría de esas ayudas actualmente son magnéticas, ¿sí? Radiomagnéticas. Entonces le van ayudando a cómo ir en el camino. Pero sobre todo lo que lo dirige es la brújula, ¿cierto? Hay una brújula, porque ese es el que da la dirección. Y ayuda a que lo que le informan las ayudas de navegación lo dirijan hacia su destino. Y le dicen a uno cuando va a ir por el bosque o algo y tiene que usar una brújula porque no hay otra ayuda con la que pueda uno guiarse, que esa ayuda debe ser la que nos debe llevar el rumbo. Tomamos la brújula y armamos nuestro destino.
Entonces es importante que exista ese concepto dentro de nosotros. ¿Cuál es el destino que nosotros tenemos establecido en nuestra vida? Ser como Jesús. Entonces hacia allá estamos apuntando, ¿cierto? Entonces alce la mano el que no quiere ser como Jesús. No veo ninguno, ¿cierto? Entonces, en cambio, si yo dijera, ¿quién quiere ser como Jesús? Todos levantamos la mano. Gracias a los que la levantaron y me ayudaron con ese sencillo acto de confianza, ¿sí? Pero entonces tenemos también las ayudas de navegación. Las ayudas de navegación van siendo el aprendizaje, los consejos, las experiencias, tantas cosas que nos están encuadrando en ese camino. Pero tenemos una brújula precisa. ¿Cuál es la brújula precisa que tenemos? La palabra. Entonces, si nosotros seguimos la palabra, podemos saber con certeza que tenemos nuestro rumbo hacia el destino. Y así nos desviáramos, llegaremos a buen destino porque siempre podemos encuadrar nuevamente con la brújula, ¿cierto? Entonces, pero no siempre se da así. Y entonces vamos a usar un ejemplo que para los que han hecho los cursos prematrimoniales conmigo va a ser muy conocido, ¿sí? Pero creo que, permítanme, que para que no sea uso exclusivo, lo voy a compartir con ustedes. Y aquí los que han hecho ese prematrimonial van a decir, claro, yo ya me sé esa historia, pero la gran mayoría no está. Entonces, ustedes saben lo que es un bombardero, ¿cierto? Un bombardero, ¿sí? Entonces voy a hablar desde un bombardero. El bombardero se llamaba el Lady Be Good. ¿Recuerdan a Lady Be Good? Sí. Bueno, Lady Be Good era un bombardero por allá en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Esos eran los bombarderos los que más usaban las fuerzas aéreas de los Estados Unidos porque tenían una gran capacidad de distancia, un tanque de gasolina grandísimo. Eran un poquito inestables y peligrositos precisamente porque llevaban mucha gasolina, pero eran con los que usaban para ir a grandes distancias. Hoy nosotros tenemos esos superbombarderos que son indetectables por los radares, que alcanzan velocidades casi supersónicas, que disparan misiles que pueden llegar a muchos miles de kilómetros. En ese tiempo no era así. En ese tiempo el bombardero tenía que llegar sobre el lugar preciso, descargar sus bombas. Y para hacer eso tenían que hacerlo, no lo hacían de día, porque si lo hacían de día las baterías antiaéreas los alcanzaban. Entonces tenían que hacerlo ¿qué? De noche. Entonces estamos en el año de 1943, plena Segunda Guerra Mundial. ¿Recuerdan ustedes que había dos bloques enfrentados? Por un lado estaban los aliados, ¿sí? Que fueron los que a la larga terminaron ganando la guerra. Los aliados que básicamente eran los Estados Unidos, Francia, Inglaterra y la otrora Unión Soviética, ¿sí? Y por el otro lado están las potencias del eje, ¿sí? Los chicos malos del paseo, ¿sí? Que esos eran la Alemania nazi, la Italia fascista de Mussolini y el Japón, ¿sí? Entonces todos conocemos esas historias con las que muchos de nosotros crecimos. Desde el año 1942, estamos hablando en un ambiente que es alrededor del mar Mediterráneo, Europa arriba, África abajo y al lado Asia, ¿sí? En la parte de abajo África estaba un país que hoy conocemos como Libia, ¿cierto? Libia, ¿sí? Pero Libia en ese momento estaba bajo el dominio aliado desde el año 1942. Antes era de los alemanes, después pasó a ser del dominio de las fuerzas aliadas. Y allá en Libia había una base en Soruj, de donde salían bombarderos a atacar a la Italia de Mussolini. Estamos hablando entonces de uno de esos bombardeos y el bombardeo iba contra la ciudad de Nápoles, que queda hacia el sur de Italia. No sé si todos están más o menos orientados, espero que sí. Lo cierto es que este bombardero va en la noche, despega desde una base que queda en el desierto del Sahara, cerca de la costa, y cuando va saliendo se levanta una tormenta de arena, una tormenta de esas de arena del desierto, y arruina los visores. O sea, aquí no hay ayudas electrónicas, computarizadas, nada. Los puros visores que tenían en ese tiempo los aviones. Y se arruinan los visores.
Ahora, van muchos bombarderos en su vida, entonces ahí van siguiendo, ahí van detrás de los otros aviones. Recuerden que vamos de noche y descargan sus bombas sobre la ciudad de Nápoles. ¿Y qué tienen que hacer? Retornar, ¿cierto? Hay un detalle que no les he contado, y es que aquí había una tripulación que hacía su primer vuelo. Era la primera vez que estaban yendo a un vuelo de bombardeo, ¿sí? O eran jóvenes inexpertos. Jóvenes inexpertos. Entonces, sucede esto, se les arruinan los visores, entregan sus bombas, bien hecho, lo hacen bien, se devuelven. Pero resulta que hubo viento de cola muy fuerte. Ese mismo viento que había llevado una tormenta de arena, a ellos les da de cola y hace que avancen mucho más rápido de lo que ellos pensaron. Y siendo de noche, si ustedes han volado de noche sobre el océano, ¿qué ven uno cuando está volando de noche sobre el océano? Se ve todo, ¿no? No, nada, se ve negro. Le da a uno hasta miedo, ¿sí? A mí me gusta mucho mirar por las ventanas en los aviones, voy mirando todo, voy las lucecitas, las montañas, todo. Pero cuando hice ese viaje, ¿sí? Lo he hecho una sola vez, un viaje transatlántico, miré por la ventana de noche y vi eso tan oscuro y dije, uy, no, eso da susto. Yo no sé por qué hay una sensación de tanto miedo en la oscuridad. Lo cierto es que ellos iban en esa misma situación. Van volando y no se dan cuenta cuando, por ir el viento de cola fuerte, porque tienen los visores arruinados, ¿sí? Siguen de largo. Pasan del mar al desierto y no se dan cuenta. Porque ellos pensaban que todavía estaban sobre el mar. Y tenían que volver a su base en Libia, ¿cierto? Pero se adentraron muchos cientos de kilómetros sobre el desierto y cuando dijeron, la gasolina se acabó. Y nada que vemos. Entonces dijo, no, yo atrás vi como que nos mandaron unas luces, no sé, alguien dijo, de pronto eran bengalas y nos estaban guiando. Y dice, no, eso eran las llamas del incendio de Nápoles, tú estás perdido. Pues sí, les habían mandado bengalas para que ellos pudieran guiarse, porque los vieron pasar, y les mandan bengalas, oiga, aquí estamos. Y ellos siguieron derecho. Recuerden, jóvenes inexpertos, ¿sí? Cuando empezaron, dijeron, no, nos tocó tirarnos en paracaídas. ¿Y ellos qué esperaban encontrar cuando cayeran en paracaídas? Esperaron encontrar agua. ¿Y qué encontraron? Arena. Llegaron y estando en tierra dijeron, pues guiémonos para llegar otra vez a la base. Empecemos a caminar. Pues estaban 300 kilómetros en medio del desierto del Sahara. Imagínense lo que es caminar en un desierto. Por la mañana las temperaturas pueden llegar fácilmente a los 50 grados centígrados hacia el mediodía. Y por la noche es bajo cero, porque todo el calor se evapora. Entonces crea un frío tremendo en la noche. Entonces en esas condiciones avanzaron, alcanzaron 100 kilómetros y todos fallecieron. ¿Su misión fue exitosa? Alguien diría, sí, descargaron sus bombas. No, su misión fue fallida, porque la misión no era solamente bombardear, era bombardear y regresar. Entonces, teniendo esto, tenemos que hacer una revisión a ver cuáles son los puntos relevantes acerca de la situación que llevó a que esto sucediera. Primero, era un bombardeo nocturno. Segundo, llevaban los visores arruinados, lo que les llevó a no darse cuenta que no estaban sobre el mar, sino en el desierto. Tercero, recibieron viento de cola inesperado para ellos. Cuarto, la tripulación era joven e inexperta. Quinto, ignoraron las señales de ayuda, porque les mandaron bengalas para que ellos supieran que habían llegado. Y ellos las ignoraron. Por lo tanto, no completaron su misión. Entonces, ¿cuál es nuestra misión fundamental? La misión fundamental es nuestra vida misma. Y nosotros estamos aquí en este tiempo preparándonos para completar una misión. Y nuestra misión, ya vimos cuál es nuestro destino. Nuestro destino es ser como Cristo, ¿cierto? Y tenemos que llegar a ese destino. Y en medio de esa situación,
nosotros tenemos que mirar cuáles son las cosas que nos van a ayudar. Volvamos entonces sobre nuestro salmo. Este salmo es muy bello, ¿cierto? Vemos que tiene cientos de versículos y es muy largo y nadie puede decir, es que yo me lo leo en un solo día. Realmente yo nunca lo he hecho en un solo día. Yo me lo leo por tandas cada 22 días, porque cada día yo me leo 8 versículos, todos los días, desde yo no sé hace cuántos años. Tengo esa costumbre. De hecho, en mi Biblia, las páginas del Salmo 119 ya están todas ajadas, de tanto que paso por ellas. Pero ese no es tan fácil de leer. Pero sí tenemos algunos ítems que hay que mirar. Algunos de los versículos más conocidos, y todos conocen, tal vez el más conocido de todos los versículos de esta lectura es en el Salmo 119, es el versículo 105. ¿Alguien sabe qué dice el 105 del Salmo 119? Esa, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, ¿sí? Pues entonces ahora tenemos este salmo, dedica 8 versículos a los jóvenes, ¿sí? Y está encabezado por unas palabras muy puntuales acerca de ellos. Y a veces ignoramos que todo lo demás que sigue en esos 8 tiene una aplicación a los jóvenes, ¿sí? Claro, yo puedo utilizarlos también en mi vida, sí, claro. Pero básicamente está ahí para los jóvenes. Por eso es el encabezado. Hoy los jóvenes no buscan aquí su fuente de ayuda, de consejo. Hoy los jóvenes utilizan a los youtubers y a los influencers, ¿cierto? A mí me causa un poquito de curiosidad, porque en mi tiempo, cuando uno tenía un problema, ¿a quién le hablaba? Al papá, a la mamá. Si no les tenía mucha confianza, entonces uno iba donde los abuelos, ¿cierto? Si el abuelo siempre estaba disponible, ¿sí? Y uno le podía hablar a ellos. Pero hoy estamos ante una generación que cuando tiene algún problema apela a otros que están igual de emproblemados y que no tienen ni idea. Sí, no tienen ni idea. Y van a ellos. Por eso es que ellos se las pasan en TikTok, en Instagram, ¿sí? En Facebook. Bueno, en Facebook ellos casi no usan, ¿no? Porque no, eso es de viejitos. Sí, Facebook, utilizan más es TikTok, ¿cierto? Sí, ellos viven ahí metidos, ¿sí? Y ahí están buscando. Y está el fenómeno de los influencers. En mi tiempo no había influencers. Eso no existía. El influencer era el profesor del colegio, ¿sí? Pero ahora todos son y hacen unos disparates, ¿sí? Unos disparates. El otro día supe de un influencer por allá en Brasil. Ese señor le gustaba ponerse tatuajes, ¿sí? Un hombre muy gordo, grande, así, grande. Aquí como pequeño Juan, aquí por ahí se me fue. Después estuvo hoy acompañándonos acá a cantar. Pero este señor decidió que sí iba a hacer unos tatuajes muy especiales, este influencer, ¿sí? Todos los seguían muchísimos en el Brasil y él va, entonces le tienen que poner anestesia general, ¿sí? Le van a hacer su cirugía, todo va a quedar registrado, y va a ser, pues resulta que se muere en la cirugía. Ay, caramba, influencers. ¿Sí? Eso es lo que nosotros seguimos hoy. ¿Por qué no seguir el plan divino? Es hora de volver, yo creo, al plan divino para la juventud. Hacer a un lado los likes. Tal vez la Biblia hoy no tenga muchos likes, pero es lo que nosotros necesitamos. Y vamos a empezar por el encabezado. No sé si ustedes tienen ahí sus Biblias y pueden ver, al ver el versículo 9, que hay una letrica. Bet, ¿cierto? Bet. Entonces, bet es una letra muy particular porque la podemos ver con un puntico o sin un puntico. Cuando le ponemos un puntico, suena bet. Cuando la ponemos sin puntico, es bet. ¿Sí? Entonces, es la B larga y la B corta a la vez. Pero entonces, bet tiene una forma muy simpática que es una casa con una puerta abierta. Si ustedes dicen, venga a ver, hay mucha imaginación el pastor, no, pero mírenla y verá que si es como una casita, si tienen ahí, emplíenla y verá, es una casa. Y es que la palabra bet en hebreo es casa, ¿sí? Entonces significa hogar y es una casa con una puerta abierta.
¿Qué quiere decir? Que la casa, el hogar, el lugar seguro donde está la familia, donde se puede hallar reposo, donde se es bienvenido. Y es algo muy significativo que para iniciar esos 8 versículos empieza con esa letra. Ahora, como esto es un problema acróstico, sabemos que la primera palabra en hebreo de todo el versículo va a empezar con la palabra bet. Ustedes saben que lo otro que es muy significativo, que la primera palabra que aparece en la Biblia en hebreo en el Génesis es la letra bet, porque es con la que se escribe Bereshit, que quiere decir en el principio. ¿Sí? Listo. Es la primera letra de la Biblia. Bueno, vamos al texto entonces, dejemos de echar carreta. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Es una pregunta, ¿cierto? Y es lo que llamamos una pregunta retórica, porque ya viene con respuesta incluida, ¿cierto? ¿Cómo se mantendrá un joven? Y aquí se define, la palabra es el que va de niño hasta la adolescencia. O sea, hasta el final de la adolescencia, eso es lo que denominan acá un joven. Una vida limpia, una vida correcta. ¿Cómo mantendrá puro su camino? Hay una traducción que dice cómo llevará una vida íntegra. ¿Sí? Entonces, ¿qué es ser íntegro? Pues ser íntegro es una cualidad que es escasa hoy en día, ¿cierto? Bien escasa. Miremos, por ejemplo, todos los escándalos que hay ahorita en el gobierno, que salen y dicen, uy, la integridad es algo bien escaso hoy. ¿Qué es? Honradez, probidad, honestidad, rectitud, decencia, dignidad, lealtad y entereza. ¿Cómo va un joven a ser ese tipo de persona que todos aspiramos a ser de alguna manera, pero que pocos terminamos siendo por el mundo en que vivimos? Entonces, como la integridad se refiere a la cualidad de ser íntegro, de actuar con honestidad, con rectitud y con coherencia en todos los asuntos y aspectos de la vida, implica tener unos principios morales sólidos y actuar según ellos, ¿cierto? Entonces, de eso es de lo que se tratan estos versículos. ¿Cómo se puede llevar una vida de integridad? ¿Cierto? Y la integridad se manifiesta en que hay una congruencia entre lo que yo digo y lo que actúo, lo que hago. Porque no es íntegro el que vive diciendo que hay que acabar con la corrupción y es más corrupto. ¿Cierto? No podemos ser así. Tenemos que entender que hay una acción derivada de la integridad, del pensamiento íntegro, es el carácter íntegro. ¿Cierto? Y aquí lo asimilan a una acción de limpiar. ¿Y uno qué limpia? Pues lo que está sucio. Entonces partimos de un hecho, y es que hay algo sucio en la vida. Y no solo del joven, sino de cualquiera de nosotros. Entonces, para poder limpiar nuestras vidas, para poder llevar esa vida de integridad, tenemos que hacerlo de una manera. ¿Cómo es la manera? Guardando, dice acá la palabra. Guardando, esa palabra se utiliza muchas veces en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y hay varias palabras en el hebreo para decir guardar. Aquí la que se usa es una que significa poner un cerco de espinos. Poner un cerco de espinos. Y eso es lo que quiere decir. ¿Cómo así que, cómo le voy a poner un cerco de espinos? No, lo que pasa es que hoy nosotros ponemos cerraduras, ponemos chapas, tenemos alarmas, hablamos con una compañía de vigilancia para proteger alguna cosa. En ese tiempo, ¿qué ponían? Un cerco de espinos para proteger algo que es valioso. Entonces, si yo quiero proteger algo que es muy valioso, le pongo un cerco de espinos. Estoy hablando en términos bíblicos, ¿sí? Entonces aquí no es una cosa simplemente como para ponerle un adorno. No, simplemente es que a lo que yo le pongo un cerco de espinos es algo que es muy importante, algo que es muy valioso. Entonces, ¿qué hago? Si yo quiero que mi camino sea limpio, o sea, sea limpiado, quitado de toda la mugre, ¿qué hago? Pongo en un lugar muy especial de mi vida la palabra de Dios. Y entonces aquí tenemos que ver, si vamos a ir más allá de la simple figura poética, es cómo vamos a hacerlo, cómo vamos a responder a esta pregunta que yo creo que todos
nos hemos hecho, y si no te la has hecho, preocúpate porque tienes que hacértela. ¿Qué quieres tú, Señor, de mí? ¿La han hecho? Yo creo que sí. Si no, la mayoría de nosotros no estaría acá. ¿Cuál debe ser entonces la actitud correcta hacia esta palabra? Y específicamente, ¿qué debería hacer el joven para que tenga una vida correcta, una vida de integridad? O sea, vamos a hablar de la correcta actitud del joven hacia la vida, hacia la palabra de Dios. Lo primero que tiene que hacer todo joven que quiera que su camino sea bueno, que esté limpio, que sea íntegro, quiere decir que busque la palabra de Dios con todo el corazón. Es la primera cosa que tiene que hacer. Dice en el versículo Dios, con todo mi corazón te he buscado, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. Con todo el corazón te he buscado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que es con latiditos? ¿Sí? No, no es eso. Debe haber un anhelo, debe haber un impulso en mi vida para buscar lo que dice acá. ¿Qué quiere decir eso? Pues que yo paso tiempo con ella. ¿Sí? Yo no puedo decir, amo la palabra del Señor y no la leo. ¿Cierto? Como yo no le puedo decir a mi esposa, y a veces me pasa, ella a veces se queda, no me hablas lo suficiente. Me da culpa. ¿Sí? ¿Qué mensaje le estoy dando a ella cuando no le hablo, cuando no paso tiempo con ella? Que no la amo. ¿Sí? Entonces, si yo amo la palabra de Dios, paso tiempo con ella. Y es lo primero que tiene uno que hacer. Pero entonces aquí hay una situación. Hay muchas cosas en la vida que tratan de desviarme de eso. ¿Sí? Que me toca irme para el trabajo, que toca irme para el estudio, en el caso del joven, que me están invitando los amigos, todo eso. Hay una situación que me trata de apartar de eso. Puede que yo tenga una intención sincera por la palabra, pero hay cosas que me desvían. Entonces, ¿qué dice aquí el salmista? Señor, no dejes que me desvíe. ¿Sí? O sea, yo puedo tener el corazón dispuesto, pero el que me mantiene sin desviarme es el Señor. Y aquí el mandamiento, cuando se dice no dejes que me desvíe de tus mandamientos, se refiere a la ley divina. A la ley divina. ¿Sí? Y esa es una de nuestras palabras claves. Porque aquí fíjense que en este salmo tiene una característica muy particular. Y es que en cada rato está hablando en una palabra distinta, ¿cierto? Para referirse a lo mismo. La palabra del Señor. Habla de estatutos, habla de mandatos, habla de preceptos, habla de testimonios. Todo se refiere a lo mismo. ¿En serio? ¿No? Todo tiene un significado distinto. Entonces, cuando habla acá, no me desvíe de tus mandamientos, se refiere a la ley. ¿Sí? A la ley. ¿Sí? Pero entonces aquí ya tenemos el primer punto. ¿Qué es el primer punto para el joven? Busca de todo corazón y permite que el Señor trabaje en tu vida para que no te desvíes. Pero eso implica otra cosa que yo tendré que hacer. Debo dar la prioridad. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo principal? ¿Qué es lo primero? Sobre todo yo la priorizo. Dice, en mi corazón, y otra vez vuelve la tal palabra corazón, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, ¿qué es? Yo tengo en mi corazón, y otra vez está la palabra guardado. Aquí es otra distinta, no nos vamos a ir acá, pero créanme que quiere decir atesorar, ponerle muchas ganas a que los dichos del Señor. ¿Y cómo así que los dichos? ¿Sí? ¿Ven que aquí hay otra palabra distinta? Los dichos. ¿Qué son los dichos? Los dichos se refiere a todo el resumen del discurso divino. O sea, yo tengo aquí toda la ley, ¿cierto? Todo lo que el Señor quiere que yo sepa. La suma de todo esto, lo que yo podría concluir de todo esto, reunirlo, son los dichos. ¿Sí? Entonces, cuando son los dichos, quiere decir el resumen del discurso divino. Es una palabra específica. ¿Y a cuánto de eso le debo dar prioridad? ¿Sí? A todo. No debo ignorar nada. Todo, porque corro el riesgo de que cuando yo resumo tiendo a olvidar algunas cosas, pero no, todo es importante, todo es muy relevante y debo hacerlo así.
Y la otra cosa es en qué debe estar el deseo, ¿sí? Versículo 12. Bendito seas tú, oh Señor, enséñame tus leyes. O sea, debo tener un corazón enseñable. Entonces, lo peor que le puede pasar a un joven es ser terco. Y el joven piensa, ay no, eso que ustedes me están diciendo, eso no me sirve en la vida. Eso son cosas de viejos. No, el Señor, el que ama la palabra del Señor, bendice al Señor y le pide que lo enseñe. ¿Eso qué quiere decir? Y aquí lo pone casi que como algo, como un anhelo, como un grito. Bendito seas tú, oh Señor, enséñame tus leyes. Hay un anhelo tan profundo que desde el fondo de la alabanza al Señor surge la petición de ser enseñado por Él en su ley. Y aquí entonces cuando dice tus leyes hay otro término, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Las normas para vivir correctamente en comunidad. ¿Sí vimos? La ley, ¿sí? La suma de la enseñanza. Y aquí hay otra palabra. Las normas para vivir correctamente en comunidad. Perdón. Y esa actitud que hemos delineado, porque eso define como una actitud, ¿sí? Mi predisposición, soy enseñable y eso me lleva a una conducta. Hemos dicho que integridad no solamente es decir ser, sino ser y actuar. Entonces, siguiente, versículo 13, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Entonces vemos que el joven debe tener como prioridad el aprendizaje de la palabra y ser enseñado por ella. Pero otra cosa que debe ser muy importante para él es la proclamación, el hablar de ellos, ¿cierto? Cuando uno está muy enamorado de una niña no habla sino de esa niña. El que tiene novia está enamorado, los demás no se lo aguantan, porque se la pasa hablando de las maravillas de su novia, ¿cierto? Pero entonces nosotros tenemos el fenómeno de que decimos que amamos la palabra, que amamos al Señor y nunca hablamos de ella, ¿sí? Parecemos amantes mudos. Pero aquí el joven dice, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Nuevamente engloba todo, mire, todos los juicios. Yo tengo que hablar y hablar. ¿Y qué debo hablar? De todo, ¿sí? No, es que no hable de esa parte porque es que puede ser delicada, puede ser dolorosa y a alguien que no le gusta. No le hables de Apocalipsis, eso la gente se asusta de Apocalipsis, ¿cierto? ¿Sí? Háblale de Dios es amor, vaya a Primera de Juan y háblele solo de eso. No, él dice que es todos los juicios, ¿sí? Entonces, cuando uno habla de juicio es cuando uno se imagina es algo que tiene que ver con juez, jurado, acusado, ¿cierto? Todas esas cosas, uno habla de juicios. Pues más o menos aquí la palabra quiere decir eso, ¿sí? Nosotros sabemos que la ley es misbah, aquí la palabra es mispat, que quiere decir los veredictos. O sea, lo que Dios ha decretado, ¿sí? ¿Qué es lo que yo tengo? Dios me dijo, esto es lo que haces en tal situación, esos son los decretos. O sea, existe una ley y hay unos decretos de Dios basados en esa ley. Entonces eso es lo que yo debo proclamar, ¿cierto? Ahí voy poco a poco, miren. Entonces, ¿qué son los juicios? La sentencia, la decisión legal dictada por Dios y que debe ser seguida por todos. Y entiende a Dios como juez de la tierra. ¿Sí? Y nosotros a veces se nos olvida eso, que Dios es el juez y esperamos que un juez sea justo. Entonces Él tiene que actuar en justicia. Sí, Dios es bueno, Dios es misericordioso, pero también es juez justo. Entonces Él tiene que actuar en justicia contra la injusticia. Y si yo actúo injustamente, entonces seré por eso juzgado. Entonces, y eso está aquí en su palabra. Entonces, de esos juicios, de esos yo debo hablar, ¿sí? Y el que tiene dificultad para eso, porque hay muchos que pueden decir, es que yo soy muy malo para hablar. Y es que yo, Señor, tengo problemas porque me da pena. ¿Qué me van a decir en mi trabajo? Hay un salmo, el Salmo 51, verso 15, que dice lo siguiente: Señor, abre mis labios y proclamará mi boca tu alabanza. Entonces, si tienes miedo, pídele al Señor que te abra la boca,
¿sí? Que una vez la abras, eso fluye, ¿sí? No es solamente cuando te lleven ante los juzgados y eso, cuando te lleven ante el tribunal, no te preocupes que el Espíritu va a hablar por ti. Sí, eso es verdad. Pero cuando tú dispones tu corazón, y eso es lo que quiere decir abrir la boca, o sea, ya me dispongo a hablar, el Señor te va a llenar la boca y dale, papá. Empieza a hablar del Señor, joven. Ahora, estamos viendo que hay una acción derivada, y la acción derivada más importante es el deleite. ¿Cuál debe ser el principal deleite que hay en el corazón del joven? Primero es el que nosotros vemos. Vamos a ir a Eclesiastés. Vamos a ir, si lo tengo es por acá. Se cayó un papelito. Eclesiastés 11. Dice Eclesiastés 11, versículo 9. Recuerden que vamos a hablar del mayor deleite del joven. Dice, alégrate, deleítate, joven en tu adolescencia, dice esta versión, en tu adolescencia. O sea, está bien que el joven se deleite en eso, está bien. Y tenga placer tu corazón en los días de la juventud. Dios quiere que los jóvenes estén alegres, no quiere jóvenes tristes, jóvenes circunspectos, jóvenes aburridos. Anda según los caminos de tu corazón y según la vista de tus ojos, pero, ten presente que por todas estas cosas Dios te traerá juicio. ¿De qué estábamos hablando? De que Dios es un juez justo. Entonces, listo. Hoy le gusta mucho a los jóvenes, salen de la iglesia y se olvidaron de que eran cristianos, porque hay que pasarla bueno y quieren vivir la vida loca. ¿Sí? Pero ten en cuenta que eso también Dios lo juzgará. Entonces dice el versículo 10, esto era el versículo 9. El 10, quita pues de tu corazón la ansiedad y aleja de tu cuerpo el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. ¿Qué quiere decir con vanidad? Nosotros estamos a comenzar, ¡ay, va todo vanidoso! No. Vanidad es algo que es vano, que es algo sin valor. Desafortunadamente, es muy triste ver hoy a los jóvenes yendo tras las cosas sin valor. ¿Y saben qué es lo peor? Que la mayoría de los adultos también. Pero el Señor está haciendo una invitación a deleitarse de una manera distinta. Dice en el versículo 14 de nuestro Salmo 119, me he gozado en el camino de tus testimonios, más que sobre toda riqueza. Sobre toda riqueza se refiere a cualquier cosa que tú atesoras en tu corazón. Eso es a lo que se refiere con toda riqueza. Entonces, más que cualquier otra cosa, yo anhelo los caminos del Señor. ¿Qué es lo que atrae más el corazón de los jóvenes hoy en día? La búsqueda del placer, de la experiencia, de las sensaciones. ¿Sí? Hoy es muy difícil encontrar verdaderamente jóvenes apasionados por Dios. Y mucho menos por sus mandatos, porque hay muchos que saltan y brincan. Y eso pueden estar llenas las iglesias. Y qué bien que lo hacen. A mí no me preocupa que lo hagan. Pero que eso no sea simplemente la emoción del momento y que después ignoren todo lo que dice la palabra. Porque todas esas manifestaciones de alegría, saltos, brincos y te amo Señor, te adoro, después terminan en nada. ¿Qué se llama eso? Falta de integridad. Porque manifiestan una cosa con su boca, pero actúan una distinta. Recuerden que vamos por la integridad, ¿cierto? Cuando leemos estos versículos que hemos leído antes, podríamos leerlo de esta manera. Mi mayor alegría es actuar, es hacer lo que Dios espera de mí. Entonces la pregunta es, ¿cuál es tu mayor alegría? Entonces, piénsalo un momento. No respondas de una vez, gracias por la persona que contestó inmediatamente, pero yo pienso que es mejor que lo reflexiones, sobre todo tú joven. Reflexiona, ¿cuál es la mayor alegría de tu vida? ¿La mayor alegría de tu vida es el clásico del domingo?
Sí. No se ría. Ya se rió alguien y dice, la mayor alegría de tu vida es la comida, la bebida, unos drinks, ¿cierto? La mayor alegría de tu vida es estar con tus amigos, rodeado. Wow, es que yo vivo para eso, por el picadito del domingo. La mayor alegría es dormir. Es que lo más duro para mí es levantarme, ¿cierto? Lo que me gusta es dormir, ¿sí? ¿Cuál es la mayor alegría de tu vida? Jóvenes, pero también nosotros. ¿Qué es lo que mueve tu corazón? A veces nos apasionamos por muchas cosas y no está mal que seamos apasionados. No hay nada tan malo como una persona que haga las cosas sin pasión, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo veo uno de los auxiliares o personas del lugar donde yo trabajo y los veo que son apáticos, no, qué pereza de persona. Y casi que con seguridad, porque yo tengo unos jefes que están viendo mucho, esa persona no va a durar mucho en el trabajo. No dura. Que o se va ella solita o la van. Sí, o la van, ¿cierto? Entonces sí debes tener pasión. Y debes tener pasión en todas las cosas, sí. ¿Sí? Si tú haces un deporte, qué bueno que seas apasionado. ¿Sí? Si tienes una afición, la música, la lectura, qué bueno que seas apasionado. Que te apasione tu trabajo, pero ¿cuál es la pasión principal? ¿Cuál debe ser el anhelo principal? ¿Cuál es la cosa que te da mayor alegría? ¿Cuál debe ser la mayor alegría? Que el Señor se agrade de ti. Entonces, la mayor alegría del joven y también del adulto debe ser alegrar el corazón de Dios. ¿Sí? Si Dios está alegre conmigo, bien. Y eso debe ser el motor de la vida. ¿Por qué puedo decirlo con seguridad? ¿Recuerdan cuál es nuestro destino? ¿Cuál es nuestro destino? Ser como Cristo. Cristo vivió para agradar al Padre. Y eso era lo que él hacía. Yo creo que él se levantaba todos los días y decía, bueno, ¿hoy cómo voy a agradar al Padre? Hoy tengo que agradar al Padre. Hoy voy a agradar al Padre. Fue a la cruz porque voy a agradar al Padre. Cuando fue al bautismo, va al bautismo y Juan el Bautista lo mira y le dice, pero ¿por qué vienes tú a mí? Si yo era el que tendría que haber ido a ti para que me bautices. ¿Cómo así? No, dijo, deja que haga así porque todo debe ser hecho con toda justicia. ¿Qué quiere decir? ¿Quién le dijo a Jesús que se fuera a bautizar? Pues el Padre. Él no fue que él dijo al Señor, es que hoy me dieron unas ganas de ir a bautizarme. No, el Padre le dijo, joven, si no te has bautizado, adultos, si no se han bautizado. ¿Pero para qué? Eso es un puro rito. Yo mi corazón lo tengo para el Señor. Pues si de verdad tu corazón está para el Señor, tú debes hacer lo que le agrada. Y Él está diciendo, bautícense. Entonces no dejes de bautizarte. No, pero es que a mí me echaron agua cuando chiquito. No, no se trata de eso. Tú tienes que hacer un testimonio, es una señal de pacto, haz algo con lo que el Señor se alegra. Entonces, si tú dices, me voy a bautizar, caramba, el Señor dice, sí. Y aplaude del cielo, bautízate y da testimonio de la unidad que ahora tenemos. ¿Ves? De eso se trata, que cada acto de tu vida sea dirigido para el actuar como Dios espera de ti. ¿Sí? Ahí vamos poco a poco haciendo un montón de cositas. Vemos ahí de las cosas que el Señor espera que nosotros hagamos. Versículo 15, aquí hay otra cosa. En esto sí que falla mucho el joven. Vamos a ver, en tus ordenanzas meditaré, consideraré tus caminos. Es bueno que seamos personas de acción, ¿sí? Y hemos dicho acá que no hay nada tan malo como alguien apático, alguien que no actúa. A ver, púyelo, a ver si está despierto. Pero hay momentos en que debemos simplemente sentarnos reposadamente y no solamente leer la palabra, sino meditar en ella. Entonces yo preguntaría, hoy un ejercicio sencillo, ¿cuántas de las personas que estamos acá hoy leímos la palabra de Dios antes de venir acá? Listo, muy bien. Los que no lo han hecho les recomiendo, háganlo. ¿Sí? Necesarísimo.
Ahora, de las personas que hoy leyeron la palabra de Dios, ¿quiénes ya meditaron en ella? ¿Ya ven que son muchos menos? ¿Sí? Porque a veces pensamos que esto es una simple ser religioso, ¿cierto? Ya hoy hice mi devocional, ya leí, ya cumplí. Otra chulito más para ser buen cristiano. Ya soy buenito, ya pasé tiempo en oración de rodillas, tengo callos. Ya leí. Pero, ¿meditaste en lo que leíste? ¿Reflexionaste? ¿Te sentaste y miraste qué fue lo que Él te dijo? ¿Qué camino te diseñó hoy? ¿O eres de las personas que tú piensas que Dios está aquí, que te habla, pero no te habló para el día? Yo sí creo que Dios me habla todos los días a través de su palabra. Entonces, si yo creo que Dios me habló cada día a través de su palabra, ¿qué hago? ¿Qué me dijo Dios? Eso es lo que se llama considerar todos tus caminos. Porque es que me dijo que actuara en esta dirección, me dijo que me moviera en esta otra. A veces es muy puntual, a veces tú le dices algo en la oración al Señor. Yo suelo hablarle a veces con mucha frecuencia de mis hijos, les digo puntualmente, y el Señor me responde. El otro día me respondió y me dijo, yo tengo 3 hijos, y me dijo, uno esto, este otro y este otro. Y yo, ¡ah! Entonces me está respondiendo. Entonces considéralo, léelo, medítalo, ¿sí? Y hay otra cosa, y ya vamos terminando, es que soy persona de acción, soy persona que ama la palabra del Señor, que me deleito, soy persona que la estudio, soy persona que la medito y que considero en mis caminos todo lo que el Señor quiere hacer, pero también me está pidiendo otra cosa, ¿sí? Me deleitaré en tus estatutos, dice el versículo 16, no me olvidaré de tus palabras. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Cuál es uno de los grandes males de hoy? Hoy hay un mal muy grande en el mundo y me da mucha angustia cuando lo veo, sobre todo porque mis pacientes son personas de mucha edad, ¿sí? Y es el olvido. Que las personas se olvidan cada vez más que va pasando el tiempo, se olvidan más. Muchos se olvidan de lo que hicieron en la mañana, ¿sí? La memoria va fallando. A veces yo le pido al Señor y les confieso, uno de mis únicos temores hacia el futuro, Señor, que no me dejes dar demencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo no quiero olvidarme de todo, ¿sí? Yo quiero recordar, ¿sí? Pero sobre todo yo quiero recordar las palabras del Señor. No quiero que se me olvide nunca. ¿Será que algún día se me olvide lo que sea? Pero que no se me olvide la palabra del Señor. La gente olvida fácil porque ya no le gusta memorizar, además. Hoy dicen que eso es antipedagógico. No sé cuántos de nosotros nos aprendimos un montón de cosas de memoria en el colegio. Sí, muchos, sobre todo los mayores aprendimos muchas cosas de memoria, ¿cierto? Por ejemplo, yo me sabía de memoria la gramática, ¿sí? La puntuación, las tildes. Entonces yo, por ejemplo, yo tengo que dictar mis estudios y alguien me está digitando, después yo me siento y reviso. Entonces, por ejemplo, yo digo, miro y digo hipertrofia, le digo a la persona, hipertrofia concéntrica, para que se dé cuenta de que le debió haber puesto una tilde. Y entonces a continuación le digo, todas las palabras esdrújulas llevan tilde. ¿Sí? Entonces oración. Entonces ya se dio cuenta que le faltó una tilde. Y a continuación le digo, todas las palabras agudas terminadas en N y S llevan tilde. ¿Sí? Y en vocal. En vocal N y S. ¿Por qué? Lo aprendí de memoria. Entonces alguien, es que yo no sé cómo poner la puntuación. Es fácil si te sabes de memoria las reglas de puntuación y son sencillas. Bueno, pero ese es otro cuento. Y es que nos hemos olvidado de memorizar y decimos que eso es antipedagógico, pero el método de enseñanza por excelencia del pueblo judío para aprender la palabra de Dios era la memorización.
Entonces uno tiene que memorizar y eso exige un ejercicio, pero si no me queda tiempo para leer, si no me queda tiempo para meditar, para considerar, mucho menos para memorizar. Pero debo hacerlo, debo coger y memorizar. Yo tengo que reconocer que eso lo hacía mucho más en el pasado. Cuando empecé en los caminos del Señor, yo memorizaba muchos versículos. Y además, esa palabra que yo memoricé es la que yo tengo acá, y la que más me sirve. ¿Sí? Porque esa es la que memoricé. ¿Sí? A veces ni me acuerdo en dónde está, pero está ahí memorizada. ¿Sí? Y eso es importante porque cuando yo vaya a actuar de alguna manera, lo primero que fluye es aquello que memoricé para actuar. Vamos a ir terminando. ¿Por qué nuestra sociedad y en especial las nuevas generaciones van de mal en peor? ¿Por qué cree? Y es porque a pesar de que nosotros tenemos grandes comodidades, que el nivel de vida actual es mucho mejor que en cualquier tiempo en la historia de la humanidad, hay una sensación de vacío que está llenando a los jóvenes. Dice, ¿cómo así que el vacío llena? Sí, el vacío llena a los jóvenes. Hay una sensación de que la vida no tiene ningún sentido, de que no hay un norte, que no hay una dirección. Viven cada día, por eso es que viven para el placer. De pronto con las sensaciones todo adquiere algún sentido, pero en realidad tú no adquieres sentido sino hasta que consideras el camino de Dios en tu vida. Y yo creo que la situación se está dando porque estamos alejados de los buenos mandatos de Dios. Y los que están más alejados hoy son los jóvenes. Los jóvenes de hoy son como la tripulación del Lady Be Good. ¿Recuerdan nuestro avión, nuestro bombardero? ¿Sí? Volando a oscuras sobre el desierto pensando que están sobre el mar. Ignorando el curso que lleva su vida hacia la muerte. Dirigidos por sus propios engaños hacia el final, sin considerar las ayudas, sin tener un destino. Hay otra cosa adicional para nosotros, los mayores, y es que tenemos que tener una percepción muy clara de que estamos de salida. Yo hace un tiempo que cuando dije, caramba, me voy acercando a los 60 años y voy así acelerado a los 60 años, ya solo me quedan 4 meses para hacer sesentón. Y yo nunca pensé que eso iba a llegar tan rápido. ¿Sí? Y llega. Y nosotros vamos de salida. Pero hay otros que quedan. Pero ¿cuál es nuestro compromiso con esa generación que viene? ¿Nos quejamos de ellos? ¿O hemos decidido, yo que llevo tantos años, 10 años, 15 años, 20 años, 30, 40 años caminando con el Señor, para tomar los jóvenes y empezar a ver los jóvenes de tu congregación, las personas nuevas que están ahí? Por eso es que a mí me fascinan los prematrimoniales, normalmente son jóvenes. Entonces, con eso a mí me deleita y yo los veo a veces y digo, veo ese corazón lleno de ganas de vivir, de lograr cosas, ¿sí? Y muchos cuando oyen las verdades del Señor y ven que tiene aplicaciones prácticas para su vida, como que se maravillan y se alegran, ¿cierto? Dice, sí, allá atrás. Porque eso es una realidad, ¿sí? Aquí hay buenas noticias. Aquí hay razones para deleitarse. Aquí hay sentido para la vida del joven. Pero el joven no lo va a saber si nosotros no tomamos la responsabilidad de pasar el testimonio. Y ese es el llamado que yo le estoy haciendo. Eso no es trabajo solamente del grupo de jóvenes. Porque yo les pido que me digan en qué versículo de la Biblia está el grupo de jóvenes. ¿Por qué no aparece? Nuevamente, no me malinterpreten. No estoy diciendo que sea malo el grupo de jóvenes, solamente que los que enseñaban a los jóvenes eran los adultos. ¿Sí? Pablo cogió a Timoteo, a Tito, Elías a Eliseo, el Señor a sus discípulos. Y así
Hay muchos ejemplos en la Biblia. El modelo bíblico es la persona ya adulta, formada, enseñando al joven. A veces decimos, pero no se ven jóvenes en la iglesia. ¿No será que los mayores no estamos discipulando jóvenes? ¿No nos hemos inquietado por llegar a ellos? Es que ellos no nos entienden, hablamos tan distinto. Pues aprende a hablar como ellos. Pídele al Señor, dice aquí, abro mi boca y lléname, Señor. Abre la boca. El Señor sabe cómo hablarle a los jóvenes. Él la puede llenar. Vamos a orar. Hoy no es una invitación a los nuevos, ¿no? Sino es más bien como una invitación a los que ya estamos aquí, a que empecemos a ver la realidad de la vida y que nos enfoquemos en los jóvenes. Amado Señor, gracias. Te pedimos perdón porque te hemos fallado de muchas maneras y tal vez una de las más importantes es en alcanzar a los más jóvenes. Dejamos que el mundo tomara la responsabilidad de formarlos, se los entregamos al mundo y ahora queremos que ellos nos sigan, cuando les dijimos sigan al mundo al entregarlos allí. Señor, ya nos sucedió, ya estamos en esta situación y vemos una juventud que está tan perdida, Señor. Pero nosotros te pedimos, Señor, que estos jóvenes que se están levantando en nuestra nación puedan vivir esa vida de integridad limpia, esa vida agradable a ti, y que lo hagan atesorando, guardando tus caminos, tus leyes, tus mandatos. Ayúdanos cada día más a entender el camino de tus sendas para guiar a otros en ella. Y te pido por la juventud de mi país, hoy tan ilusionada con tantas vanidades que nos está llevando a la situación en la que estamos. Ayúdanos para que haya en nosotros un corazón hacia ellos. Dirige el corazón del joven hacia ti y que todos vivamos para agradarte, para hacer que tu corazón se alegre y que los jóvenes se deleiten en hacer lo que te agrada, Señor. Te lo pedimos, oh Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Tabernáculo de la Fe presentó un mensaje de esperanza.